Son las 7:39. Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, coordinador y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Nos encontramos en otra semana de decisiones en el ámbito electoral y con las preocupaciones de siempre. Quisiéramos en la mañana de hoy evaluar cuál es el país que nos va dejando el gobierno de Guillermo Lasso. ¿En qué medida se cumplió con las expectativas que este candidato hoy presidente generó? Buen día, Gustavo, un saludo para ti y para nuestra audiencia. Mira que incluso aquella oferta de aumentar el salario básico hasta los $500 no se va a poder cumplir porque el presidente no terminará el periodo para el que fue electo por decisión propia. Quedamos con una promesa cumplida a medio camino, no se diga de aquellas vinculadas a la vivienda, a la salud, a la educación, a la vialidad o a cuestiones que quizá no las sentimos en el día a día, pero que generan un impacto importante en los ciudadanos, como el referido a la economía no macro, sino micro, y también a los temas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Recordemos que hasta hace muy poco, Gustavo, antes de que se disuelva la Asamblea, nos decían que 2 años son insuficientes para poder hacer algo, para poder ver resultados, pero hoy que ya están de salida el discurso ha cambiado y nos intentan decir que por poco y dejan un país viabilizado al desarrollo, algo que si contrastamos con el plan de gobierno del presidente queda una deuda enorme. ¿Cómo se perfila por otra parte este proceso electoral? La situación del país, por supuesto, trae consecuencias, invita a la población a reflexionar. Se espera que esto traiga, ojalá, un aspecto positivo en materia del voto y no vaya a ser esta elección que viene para peor. Estamos viendo aún cuestiones inciertas respecto de las listas, tanto para asambleístas nacionales como para asambleístas provinciales. Incluso podríamos decir que hay alguna incertidumbre por cuanto aún restan 3 binomios de ser formalmente calificados por el Consejo Nacional Electoral, pero lo cierto es que la responsabilidad mayor, Gustavo y amigos, la tenemos nosotros al momento de rayar la papeleta, elegir a los mejores, elegir a personas con integridad, con ética, con principios, personas que además no han alquilado, rentado o comprado una organización política para poder ser candidatos, personas que manejen coherencia entre lo que dicen y lo que han practicado en su vida y sobre todo personas que no nos presenten cuestiones irrealizables. El gobierno que viene, lo sabemos bien, quizá esté en funciones 1 año 4 meses, 1 año 5 meses, y pues durante ese tiempo lo mejor que se podría proponer al país es estabilidad, calma y tratar de que la situación vuelva a un cauce relativamente ordinario. En 1 año y medio es muy difícil, Gustavo, y tú lo sabes, revertir la situación de inseguridad que vive el país, no se diga, en 1 año y medio generar empleo para mejorar la situación económica de los ecuatorianos, o poner fin, como algunos hablan, a la corrupción que está enquistada de la peor manera en la institucionalidad pública. Hay mucho por hacer, sí, pero cuidado con sobredimensionar las expectativas para después exacerbar el ánimo de la gente frente a promesas incumplidas. Además, abogado Alarcón, quizás este 1 año y medio como máximo que tendría para gobernar, quien asuma el poder luego del proceso electoral del 20 de agosto, será un tiempo para campaña electoral. Ya la gente no está hablando únicamente de este 1 año y medio de gobierno, sino se está proyectando al 2025. Y Rosana, buen día, eso era para esperarse. Menos mal lo están diciendo de manera frontal a los ecuatorianos, que este 1 año y medio sería un peldaño para buscar la presidencia definitivamente durante los próximos 4. Los hechos creo que no permiten mentira, y en ese sentido, si el presidente entraría en funciones en el mes de noviembre, apenas tendría una suerte de tranquilidad gobernando los meses de diciembre y enero, pues no nos olvidemos que en febrero de 2024 se deberá ya convocar oficialmente a las elecciones de 2025. Y pues en ese sentido es altamente probable que tengamos un presidente candidato, incluso utilizando recursos del Estado dentro de este peldaño de transición, en lugar de cumplir con las ofertas que hacen para llegar al poder.
Ahora, abogado, hablar con otro tema que se ha evidenciado con mayor fuerza, quizás, o se ha aclarado un poco más, es a propósito de este apresuramiento al que les ha obligado este proceso electoral express, es esa gran cantidad de carencias de las organizaciones políticas, esa falta de cuadros, de formación interna que puedan tener, quizás incluso de capacitación, sino esto ha mostrado además y nos ha llevado a una serie de confusiones, con una serie de mezclas y juntas que en algún momento podrían ser inesperadas y que sin duda alguna, como decía, generará alguna confusión en los votantes. Rosana, bastaría regresar a ver a lo que pasó en febrero de este año y ver los membretes que ostentaban algunos candidatos que hoy intentan llegar a la Asamblea o a la presidencia y vicepresidencia de la República por otros. La gran y mayor responsabilidad de lo que vive nuestro país la cargan los partidos y los movimientos políticos. Organizaciones que no son sino maquinarias electorales que responden a un caudillo o a un interés particular a costa del bolsillo de todos los ecuatorianos con el único objetivo de alcanzar el poder. ¿Hay procesos formativos? Generalmente no. ¿Hay procesos en los que se respeta la opinión de las bases para la selección de candidaturas? Generalmente no. ¿Cómo terminan siendo las cosas? Como las que hemos visto. Si no, ¿qué sucedió el fin de semana con la calificación de ciertas listas para la Asamblea Nacional? Que ni siquiera los candidatos habían terminado de aceptar las candidaturas. Personas que muy probablemente fueron registradas al apuro para tratar de decir, presento la lista y después vemos si hay que cambiarle. Esa es la irresponsabilidad, esa es la falta de seriedad con la que las organizaciones políticas tratan a los ecuatorianos, tratan al país en general. El reto por delante es cambiar a esas organizaciones políticas y hacerlas verdaderos partidos y movimientos que responden a la militancia y no solo a intereses particulares. Aquí, abogado Alarcón, me refiero a Cuenca y el Austro. Hay una enorme decepción con lo que respecta al gobierno de Guillermo Lasso en temas concretos que se esperaban, más allá de ideologías o cosas por el estilo. Se esperaba que haya algo de descentralización, de atención hacia el sur del país, siempre desequilibrado en cuanto al desarrollo nacional, con la situación de carreteras que ya nos cansamos de hablar, pero que se encuentran en pésimas condiciones. Nada de eso se hizo en el gobierno de Guillermo Lasso. Y estaba por otra parte una serie de ofertas concretas que hizo para el Azuay, como subsidiar asumir desde el gobierno central ese enorme subsidio del tranvía que cuesta y que deja otros planes del ámbito social muy descuidados aquí en la ciudad de Cuenca, etcétera, etcétera. Pero quisiera tocar uno en el cual había sin duda esperanzas en Ecuador que las cosas puedan cambiar, el de una desregulación de muchísimos temas que quedaron llenos de informes y controles desde el Estado tras los gobiernos de la Revolución Ciudadana. Y vamos a hablar desde los medios de comunicación, desde la situación nuestra. Hubo ligeros cambios en la ley de comunicación, pero hay muchas cosas que quedaron allí, como las organizaciones que se formaron, con excepción de la Supercom. Esta desregulación nunca vino. Los medios de comunicación tenemos que seguir haciendo ejercicios ociosos y costosos, como las famosas rendiciones de cuentas que nadie ve, a nadie le importa, pero que tenemos que cumplirlas ante el Cordicom. Tenemos que hacer otra rendición de cuentas ante ese polémico organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y tenemos que presentar a lo largo del año una media docena por lo menos de informes técnicos de compañías, de relaciones laborales, etcétera, 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 con enormes costos. Todo esto lo que hace en buena medida, sin desconocer que algunos son necesarios y sí deben existir, pero otros no son sino un pretexto para mantener y sostener esa gigantesca burocracia del país que absorbe unos 10,000 millones de dólares anuales. Esto es un tercio del presupuesto nacional y que es 3 veces más que los presupuestos de inversión en el país. Estos son los cambios que no ha podido hacer el gobierno de Guillermo Lasso. Y que se nos dijo, Gustavo, que querían resolverlos en los 100 primeros minutos de gobierno a punta de decreto ejecutivo. Después se nos dijo que era la Asamblea la que trababa la libre función del presidente de la República y de su gabinete.
y ha pasado un mes sin asamblea y tampoco hemos visto resultado. Y que no echen mano de ese discurso de los decretos ley de urgencia económica y la demora de la Corte Constitucional en viabilizar el tema, porque el presidente puede seguir ejerciendo su voluntad a través de decreto ejecutivo, de la forma en la que ordinariamente está establecido en la Constitución, no solo en aquello que tiene que ver de manera directa con los decretos ley en materia de urgencia económica. Así es que excusas, burdas excusas, es lo que hemos escuchado los ecuatorianos durante estos poco más de 2 años para no implementar esos cambios profundos que se nos dijo se iban a hacer durante la campaña electoral. No es un asunto de vivir quejándonos, pero sí de exigir cambios a futuro, que lo que se diga en campaña electoral se cumpla. Efectivamente, y que esto no suene, a ver, Gustavo, por favor, que no suene a queja. No es este un espacio para quejarse, este es un espacio para exigir, como deberíamos exigir todos los ecuatorianos, de que nuestra voluntad no sea burlada por quienes acceden al poder una vez que ganan las elecciones, porque nos plantean un escenario, nos proponen un plan de gobierno y nos dicen cuál es su hoja de ruta para 4 años en teoría. Después echan mano de cualquier discurso comunicacional para justificar su ignorancia, su impotencia, su inoperancia en las cuestiones más elementales de gestión pública, abriendo paso a que nuevamente cualquier demagogo o cualquier populista se haga del poder con la promesa de satisfacer necesidades básicas que lamentablemente durante este tiempo no han podido ser cumplidas, las que precisamente tú has mencionado hace un momento. Ahora, quizás hemos hablado o nos estamos concentrando por la importancia en el binomio presidencial, pero es necesario también que podamos hacer un análisis sobre quiénes van a la Asamblea Nacional. Ya algunos movimientos y partidos políticos nos están presentando a los mismos candidatos y candidatas. Aquí ha sido una responsabilidad de las organizaciones políticas presentarnos a sus candidatos, pero ante estas circunstancias debe ser los ciudadanos y las ciudadanas quienes tomen las mejores decisiones al momento de llegar a las urnas. Uno de los debates en estas circunstancias es que quizás muchos de ellos no son conocidos y quienes ya estuvieron en la asamblea probablemente son rostros que les van a resultar afines a la gran mayoría de los ciudadanos y eso va a favorecer el voto arrastre, que es otro también de los temas a considerar cuando se vota para presidente y en este caso para la conformación de la Asamblea Nacional. Sin duda, Rosana, pero creo que es muy importante que, por ejemplo, ustedes en un espacio con tanta audiencia como este y al que con seguridad acudirán los candidatos presidenciales, les pidan, por ejemplo, respuestas en cuanto a quiénes serán sus grupos de trabajo, quiénes serán miembros de su gabinete, porque no nos olvidemos que también después en ese sentido es que nos llevamos ingratas sorpresas a propósito de la forma de hacer política de varias personas. Tú lo has dicho también, prestar atención a la Asamblea Nacional, y hay algunos partidos y movimientos que creo han presentado buenos candidatos y que esperemos que el tiempo les dé para que al menos promocionen su imagen y puedan alcanzar una curul. No vaya a ser que por las condiciones extraordinarias de este proceso electoral, la gente incluso por facilidad eche mano de esos rostros conocidos que al menos durante este último periodo han demostrado simplemente ganar plata por no hacer mucho en beneficio de los ecuatorianos, por jugar en los celulares, por pedir comida a la Asamblea Nacional o por incluso perder el tiempo discutiendo resoluciones sobre si el bizcocho es rico, la guayús es energética o si el Chimborazo es el cerro más alto al que el Ecuador le debería rendir homenaje. Entregar 6,000 condecoraciones no es motivo de orgullo para una Asamblea Nacional que tiene una deuda enorme en temas clave para los ecuatorianos como la seguridad, la situación económica y la lucha contra la corrupción. Quisiera también enfocar, abogado Alarcón, el otro tema de lo que está sucediendo con la delincuencia en el país. Una línea de trabajo de este medio de comunicación es el de fomentar una cultura de paz y esto incluye seguir el debido proceso. Pero hoy en día en Ecuador se ha hecho usual tener letreros en todas partes amenazando a la vida de las personas. Potenciales delincuentes sí, pero se entra en una situación caótica en la que cualquiera puede caer incluso por equivocaciones. Hemos visto cosas como aquí en la ciudad de Cuenca el día viernes, ciudadanos a plena luz del día virando un vehículo intentando incendiarlo frente a la Catedral de Cuenca por el hastío que tienen ya con la delincuencia, o lo que ha sucedido la noche de ayer en el comité
del pueblo. Mientras, paralelamente, se inicia lentamente un proceso contra un juez que dictó a diestra y siniestra las más oscuras medidas supuestamente de garantías constitucionales. Creo que es un tema también fundamental que el próximo gobierno tiene que asumir en debida forma. La seguridad, por una parte, y la seguridad jurídica que no le da piso para sostenerse por otra. Por supuesto, Gustavo, y no nos olvidemos que si la ciudadanía quiere echar justicia por propia mano, es por la situación de la función judicial, la impunidad reinante y la falta de castigo a quienes cometen delitos, la corrupción en el manejo de sentencias. Y eso es algo que, claro, no depende directamente del Ejecutivo, porque hablamos de una función independiente del Estado, pero que puede ser solucionado, por ejemplo, asignándole al sector los recursos que correspondan para poder contar con mejores jueces. Impulsar además procesos de denuncia cuando las decisiones que estos tienen vulneran derechos fundamentales o vulneran esa seguridad jurídica que tú hablabas. Si aquí en Ecuador no hay inversión extranjera en la medida en la que se quisiera, no es porque no hay una ley o un decreto ley como el que ha rechazado hace poco la Corte Constitucional, sino por esa inseguridad jurídica en la que, mira, al año pasado se declaraban los impuestos de una forma y hoy se los va a declarar de otra. Entrará un gobierno de transición y hará una nueva reforma tributaria. Esos temas también desincentivan el interés de las personas en invertir en nuestro país, en generar empleo, en dar oportunidades a los ecuatorianos. Algo que, cuando era candidato, Guillermo Lasso decía estar plenamente consciente y estar dispuesto a combatir, pero ya en la práctica, en el poder, simplemente ha sido más de lo mismo. La política en Ecuador, Gustavo, no va a cambiar mientras no empecemos a atacar el problema desde su origen, desde el hecho de que, por un lado, necesitamos ciudadanos a los que efectivamente les interese la política y estén dispuestos a involucrarse en ella, y por otro, organizaciones, partidos y movimientos que hagan el trabajo que les corresponde y no sean simplemente maquinarias electorales para acceder al poder. Hablando sobre estos temas, quisiera compartir con usted y nuestros oyentes las palabras de William Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, quien estuvo el día viernes en una reunión de jueces aquí en la provincia para profundizar justamente sobre este tema de la seguridad jurídica, el papel que están cumpliendo los jueces, la función judicial en Ecuador. Escuchamos esto y enseguida retornamos con usted. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, William Terán, en su visita a Cuenca se refirió a la situación actual de la función judicial en el país. Cuenca en el presente atestigua el desarrollo de la segunda cumbre de tribunales y cortes de justicia del país, conglomerados pues y preocupados siempre por dar un mejor servicio. Los jueces a nivel nacional se han dado una cita y un encuentro para tratar sobre las garantías jurisdiccionales. El déficit no solamente es de Azuay, a nivel nacional la función judicial ha sido abandonada por el Poder Ejecutivo. La indolencia en marcha de no asignar lo que realmente se merece la función judicial, y no es para la función judicial, sino para un servicio ciudadano. Imagínense que ese déficit rebasa capacidades humanas. Mario Blum falleció hace 3 semanas, 5 años pidiendo jubilación y falleció sin recibirla, y todavía no hay la carga presupuestaria que debe de asignar el Estado por obligación. Actualmente el déficit presupuestario está eso en documentos, rebasa $250 millones. En personal, igual, si el Ecuador necesita un servicio óptimo y oportuno, hacen falta alrededor de 1,000 jueces. Es voluntad política. La responsabilidad rebasa las capacidades humanas de los ciudadanos, es voluntad política. El pueblo será el que sepa decidir o juzgar a quienes Terán también se refirió a la situación de inseguridad a la que se ven expuestos miembros de la función judicial. Ataques a jueces, ingresos arbitrarios, ilícitos, fiscales. Justo hoy día hicimos un minuto de silencio por ello, es una penubria. Imagínense que ni siquiera hay escoltas policiales en las unidades judiciales. No hay ese presupuesto para por lo menos garantizar una seguridad privada. Todo está atado. Es hora de que el Ecuador despierte la conciencia de que ha habido una mañosa campaña de desprestigio contra la función judicial para sembrar temor ciudadano. Los jueces no son malos, el derecho es bueno, es buena medicina,
pero el desprestigio nace desde el Poder Ejecutivo. Y finalmente se refirió a un convenio de cooperación interinstitucional firmado con el municipio de Cuenca. Sí, es un convenio de cooperación interinstitucional. Las autoridades, los servidores públicos estamos en la obligación de interactuar, de comulgar las acciones para la satisfacción de los derechos. Aplaudo la buena gestión del señor alcalde, que por lo menos a través de estos convenios nos va a colaborar para el adesentamiento. Esto expresó William Terán. La función judicial ha sido abandonada, esfuerzos de los gobiernos seccionales aportando para lo que debería financiarse desde el Consejo de la Judicatura. Azuay sin presupuestos adecuados también para manejar la justicia. Cierto es que Terán introduce por allí esto de penubria, una palabra de su propio léxico que no está en el diccionario, pero sin perder el hilo de lo que queremos destacar, vayamos al tema de la seguridad jurídica también, cómo se ha manejado en este periodo gubernamental. De nuevo, Gustavo, cuando no se da estabilidad a las normas, cuando se depende más de los criterios personales que de lo que dice la Constitución y la ley, o cuando se toma decisiones más allá de la Constitución y la ley, diciendo que se están anteponiendo intereses generales, colectivos o en beneficio del país, estamos generando inseguridad jurídica. Y esto que se escucha, se ve, se dice, es una práctica recurrente durante los últimos años. En este país tú sabes que por sobre la Constitución está el criterio del funcionario público. ¿Qué garantía tiene una persona de Ecuador o de cualquier lugar del mundo en hacer un negocio acá si se incumple la norma? Si cuando sus derechos son vulnerados y se acude a la justicia, bastará pagarle al juez para que falle a favor de la persona y ratifique la violación de derechos. Lo que estamos viendo forma parte de ese problema social que arrastramos desde hace rato. Una sociedad que normaliza la corrupción, que además dice que la corrupción es únicamente el mal manejo de recursos públicos, cuando no ha entendido que es el abuso de poder para beneficios particulares. Y en definitiva, hay que empezar a trabajar en ese problema de fondo, no quedarnos simplemente en declaraciones rimbombantes o incluso en cuestiones que más parecen campaña política que palabras de un funcionario de una institución tan importante como el Consejo de la Judicatura, y empezar a trabajar soluciones y además hacerlo siempre de la mano de la ciudadanía, no decisiones unilaterales en función del criterio iluminado de unos pocos o incluso de uno solo, sino escuchando al afectado, que es el ciudadano. Bien. Muchas gracias, abogado Alarcón. Muy importante en esta semana de definiciones en cuanto a quiénes quedarán como candidatos, insistir en esta responsabilidad que como ciudadanos tenemos en votar bien. Siempre un gusto, Gustavo, a la orden, y pues veamos cómo evoluciona este proceso electoral extraordinario para volver a juntarnos y conversar ya con un poco más de certezas, incluso respecto de los planes de gobierno y las propuestas irrealizables de quienes quieren llegar a Carondelet. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8:02.